More
permite un día nuevo para poder escuchar la palabra mediante el siervo, el cual llegó desde Corea, Pastor Andrés Lim. También así podemos avanzar mediante el Espíritu, el cual Dios nos permite, nutriendo constantemente con la palabra, creciendo espiritualmente. Solamente por Jesucristo podemos llegar a tener esta palabra tan hermosa, la palabra que nos dice que somos justos, santos y perfectos. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista el himno número 206. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más
más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Es la promesa que Dios nos hace mediante su Hijo Jesucristo. Él nos da la verdadera felicidad, el verdadero amor, la verdadera paz. Lo que nosotros buscamos en este mundo no es algo que dure eternamente, mas la felicidad y el amor verdadero de Dios es aquello que dura eternamente. Así tengamos situación o dificultad, entreguemos todo a Dios y Dios se encargará. Hay pelea, hay discusión, muy necesario ir hacia Jesús, porque Él, por su palabra, con su amor, nos llevará hacia su amor eterno. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer.
te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Oye este mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. La palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros estamos muertos hacia el pecado. Nosotros ya no tenemos vida. Solo por Jesucristo podemos tener esa vida nueva. Por Él hemos renacido. Por Él podemos presentarnos ante el Padre. Por su sangre, la cual derramó en el Calvario, la cual nos ha dado la salvación, ha cubierto nuestros pecados y nos presentamos más limpios, más blancos que la nieve incluso. Recibamos esa palabra, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Solamente Él puede ser alabado, exaltado. Realmente solo por Dios es que estamos aquí y podemos avanzar y podemos estar en este lugar predicando la palabra, llevando el Evangelio de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. También así saludamos a los hermanos que nos sintonizan mediante las diferentes redes sociales, mediante YouTube, mediante Facebook, también Radio Jerusalén. Es muy importante el compartir este evangelio y llevarlo hacia las naciones, hacia los confines del universo, para poder avanzar, para que todos seamos y somos uno en Cristo Jesús, el cual murió y dio su vida por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 484. Himno 484. ¿Cómo podré estar triste? Oh.
¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al por huir a Cristo paso a paso. Yo sigo sin cesar y aún todas sus bondades me da sin limitar, y aún todas sus bondades me das de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí.
Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él realmente cuida de todos nosotros. Él nos ha dado la salvación. Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Varón de dolores fue Él. Y Él se llevó todo a la cruz, dándonos así la salvación, haciendo un intercambio y dándonos la felicidad, la paz, el amor, todo en cuanto nosotros podemos estar agradecidos con Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé,
comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos. Hoy es un día especial, también un día domingo, ¿no? Donde Dios nos va a dar la palabra de Él. Sí. En esta mañana, para el culto de esta mañana, el hermano Gustavo Espejo va a orar para el culto de hoy. Por eso nosotros, cada domingo, ¿no? Así, escuchando la palabra, vamos a estar. Sí, pase, hermano, por favor. Hermanos, buenos días. Vamos a orar al Señor. Señor Dios, Padre amado, le agradecemos, Señor. En gran manera, Señor Dios, usted nos ha permitido su misericordia, su gracia, Señor. Darnos esta oportunidad, Señor, de participar en el culto, de poder escuchar, Señor, una vez más su palabra. Que pueda darnos, Señor, en nuestro corazón la fuerza, Señor. Que pueda darnos nuevamente, Señor, también el resguardo, Señor, el cuidado para nuestras almas, Señor. Usted quiere llegar profundamente, Señor, a nuestro corazón. Por medio de la palabra, Señor, también usted quiere trabajar en nuestras vidas, Señor. Por eso usted permite este lugar, por eso permite, Señor, los siervos, los ministros que comparten la palabra, Señor, al cual usted da la sabiduría, les da, Señor, también el tiempo, Señor, la salud y la fortaleza, Señor, para poder compartir, Señor, lo que ellos reciben también, Señor. Yo le doy gracias, Padre, porque nos da su misericordia, Señor. Nos permite llegar al culto, Señor. Les ruego, Señor, usted pueda ayudar también a todos los hermanos que están en camino, que puedan, Señor, unirse a esta bendición, Señor, que usted ha preparado este domingo, Señor. Padre, les ruego, Señor, que usted nos permita un solo corazón para avanzar juntamente con los hermanos, Señor, para que podamos también prontamente, Señor, estar ocupando, Señor, un lugar propio, Señor, que podamos compartir. También, Señor, escuchar los testimonios, alabar juntos, Señor, como usted quiere, Señor, que nosotros podamos avanzar con el corazón unido, Señor, que usted está en medio nuestro, Señor. Creemos, Señor, que usted ha preparado todas las cosas para cada uno de nosotros, Señor. Nos ha dado la oportunidad de poder también ser instrumentos, Señor, para el Evangelio, anunciar las buenas nuevas al cual, Señor, usted nos ha permitido para ser llamados. Gracias, Señor, le doy por la vida de cada uno, Señor. Oramos, Señor, para que sirvo también esta mañana, Señor, reciba la bendición de compartir, Señor, su palabra para todos los hermanos. Agradezco, Señor, todo esto. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. También, ¿no? Cada domingo, ¿no? Así escuchamos. En esta mañana vamos a invitar a la hermana Karen Alberto Patti, quien nos va a compartir su testimonio. Sí, hermana, por favor, pase adelante. Buenos días. Bueno, yo voy a compartir sobre mi salvación. Yo recibí mi salvación en el año 2018. Bueno, yo asistía mucho más antes a una iglesia, pero esta iglesia no compartía el evangelio verdadero que es sobre la salvación. En ese tiempo yo creía que la salvación se recibía mediante obras. Pero cuando entré en un seminario de la iglesia, escuché sobre los siguientes versículos, que eran Lucas 23, es Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obra, para que nadie se gloríe. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ese tiempo cuando escuché el Evangelio, para mí fue algo sorprendente que
la salvación solo se puede recibir teniendo solo fe y esta obra que realizó Jesucristo en la cruz no fue para que nosotros seamos salvos, pero ese tiempo para mí era un poquito difícil creer, ya que no podía creer que se podía recibir la salvación de una manera fácil, pero de pronto recordé que cuando era pequeña, la primera vez que pude ver a Jesucristo crucificado y al lado estaba el ladrón, él le decía a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de acuerdo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era pequeña yo me preguntaba cómo el ladrón que estaba al lado recibió la salvación de una manera fácil, sin realizar ninguna obra. Entonces allí pude comprender de que no era el momento justo cuando estaba al lado de Jesucristo, sino era porque en ese tiempo, él no recibió la salvación porque estaba al lado de Jesucristo, sino Jesucristo justo estaba siendo crucificado por nosotros y pues Jesucristo, él... yo allí pude entender de que el ladrón recibió la salvación no porque estaba al lado de Jesucristo, sino porque Jesucristo, en ese momento, era porque él creía en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo, porque de que solo por fe somos salvos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Así escuchamos, ¿no?, el testimonio de la hermana. Sí, a continuación vamos a invitar a los niños, coro de niños. Ellos también van a cantar Su oveja soy, sí, con ese himno van a cantar. Los niños, como están practicando, están recibiendo, ¿no?, el corazón de Dios para que nosotros también, por futuro, ¿no?, yo creo que ellos van a dirigir la iglesia, van a predicar el evangelio, sí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los niños. Sí, hemos escuchado a los niños, ¿no?,
también así llegando, ¿no? Todos los domingos más temprano, todo puede aprovechar, todas las presentaciones que hay en la iglesia. También a continuación vamos a invitar al grupo a Canto Esperanza, ellos también van a cantar para que nosotros también escuchando canción podamos abrir nuestro corazón y también la palabra más rápido o más fácil va a entrar. Amén. Por venga más temprano para poder participar y para poder orar así. Todos juntos, así vamos a avanzar. Dios tanto está deseando, ¿no? Para que nosotros también podamos escuchar la palabra y anunciar el Evangelio. Sí, ahora sí, ya el coro está preparando para todos nosotros. Ellos también van a cantar. Sí, gracias. Sí. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no busca injusticia, mas busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera.
El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda injusticia, mas busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Amén. Muy buenos días, hermanos. Esta otra alabanza que también dice: nunca me abandonarás. Esta palabra que está escrita también en el Salmo 27:10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Amén. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Canción? Muy bien. Aplauden entonces de nuevo. Así. Así llegaron, la mayoría creo que llegó hoy, ¿no? Temprano. Por el próximo, más temprano, venga. Así vamos a escuchar continuamente canción. Ahora, por último, ¿no? Vamos a invitar coro Nueva Alegría. También ellos van a cantar dos canciones, Bellas Palabras de Vida, Más cerca, oh Dios, de ti. Son dos canciones que van a interpretar el coro Nueva Alegría. Si también entre ustedes los que desean, también pueden acoplarse o también pueden entrar. Sí, pase adelante, por favor. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a coro Nueva Alegría.
Sí, hemos escuchado, ¿no? Así, canción, también canto de esperanza, todo así. Solo domingo podemos escuchar todas las canciones. Por eso todos los domingos venga para escuchar sobre todo la palabra de Dios. Porque nosotros, o en mi caso, ¿no? Yo creo que de lunes a sábado, todos los días pienso solo trabajar nada más. Domingo, solo domingo, ya escuchar la palabra, así yo vengo. Claro, ustedes toda la mañana escuchan, ¿no? Yo creo que así es. Pero gracias a Dios, ahora también Pastor Andrés, quien es el pastor de Bolivia, también está pastoreando la Iglesia de la Paz, ha viajado a Corea del Sur. Y también yo pienso que junto con Pastor Oxopar, quien es el fundador de la Iglesia Misión Buenas Nuevas a nivel mundial, quien ha predicado fuertemente o grandemente, Dios se ha manifestado, ¿no? Por eso, como estando el más cerca, nos va a compartir la palabra de Dios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Andrés Lim. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanos. ¿Se pasaron bien todos? Una semana, ¿cuántas veces participan al culto, hermanos? Algunos solo domingo, una vez participan, ¿no? Algunos miércoles, el miércoles, culto de oración también, ¿no? Servicio de oración, 2 veces participa algunos. Entonces, ustedes una semana, una vez come, ¿qué pasará? Se van a tener mucha hambre, ¿no? No tiene fuerza. Si los hermanos creen en Dios también igual. De Dios no recibimos la fuerza. Como los humanos desde la comida, ¿no? Recibimos comiendo, ya va a dar la fuerza. Entonces desde Dios no recibimos la fuerza. ¿Cómo va a pasar este mundo? Tantas dificultades tenemos.